¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué usted está aquí en la tierra? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué nací, para qué nací? Porque algunas veces nos hacemos esa pregunta cuando estamos pasando alguna situación que no nos gusta, que a nosotros nos gustaría que todo fuera en paz, que todo fuera bonito. Pero lamentablemente algunas veces nos pasan cosas que no nos la esperábamos o nos pasan cosas que no nos gusta pasar. Y es normal, a nosotros las cosas malas no nos gustan. Pero a veces es necesario pasarlas. Y la cosa es que en el momento que nosotros la estamos pasando, no la queremos pasar y no la entendemos. A veces no sabemos por qué, a veces decimos qué hice malo, por qué a mí, por qué yo, por qué ahora. Pero cuando va pasando el tiempo y agarramos experiencia de las mismas situaciones que vivimos, a través del tiempo nos damos cuenta que había un porqué, había un para qué. Pero en ese momento nosotros no queremos pasarlo. Decimos, queremos tirar la toalla, como dicen por ahí. Pero déjeme decirle que eso es parte también de la vida. Eso es parte de nuestro diario vivir. Pero regresando al tema, ¿por qué nosotros estamos aquí? La razón por la que estamos aquí es que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Esa es la razón. Ahí voy a estar hablando de otra parte de la razón por la que estamos aquí. Pero la razón principal es que Dios nos creó. No venimos del mono, no venimos de los pescaditos, ni venimos de otra cosa. Dios nos hizo con sus manos. Qué grande privilegio que el Dios soberano del universo, el creador de todo, el todopoderoso, se haya tomado su tiempo para formar al hombre del polvo de la tierra, lo formó, le hizo la cara, el cuerpo, hizo todo lo que nosotros conocemos ahora como el cuerpo humano. Pero era simplemente polvo, era tierra, era barro, como usted le quiera llamar. Pero eso no valía nada porque si venía una lluvia fuerte lo iba a destruir. Pero el Dios de amor, el Dios que pensó en usted cuando estaba formando ese muñeco de barro, ese mismo Dios que hizo todos los planetas, que hizo las estrellas, que hizo el mar, que hizo toda la tierra. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero sigue narrando todo el resto de la creación y ahí aparecemos nosotros los seres humanos. Y nos creó para estar en comunión con Él, no para estar peleados nosotros con Él ni Él con nosotros. Simplemente le pidió al hombre que fuera fiel a lo que le había encomendado. Lo había puesto sobre el huerto, le dio autoridad sobre los animales y sobre todo lo que él había creado, lo puso a cargo de eso. Y miramos en el libro de Génesis que dice que Dios bajaba y lo visitaba y platicaba con él y le dio unas recomendaciones, como en todo lugar. Si usted va a la escuela, en la escuela hay reglas. Si usted va al trabajo, en la escuela, en el trabajo hay reglas. Si usted va a la iglesia, en la iglesia hay reglas. En su casa, pues me imagino que usted también tiene reglas para sus hijos, para los que viven ahí. Y si usted no tiene reglas en su casa, pues no creo que sea un hogar o un lugar muy ordenado que digamos, pero debería de haber reglas. Entonces el Señor le dijo a Adán, de todo lo que yo te di, todo lo que está aquí,
podrás comer, vas a poder disfrutar de todo, pero aquel árbol que está allá, ese árbol no lo vas a tocar, porque el día que comas de él, vas a morir. Y nosotros como los seres humanos, como somos bien curiosos, y empezó ahí a ver, ¿y por qué será que Dios no quiere que yo coma de eso? Y vino Eva y un día de todos los días que estuvieron en el huerto, disfrutando de lo maravilloso de Dios, vino y le puso atención a la serpiente. Así dice la Biblia, que la serpiente la engañó. Entonces eso quiere decir que platicaba con ella. No me voy a extender más hablando de ese tema, pero yo creo lo que dice la Biblia. Y dice que entonces Eva cayó en la tentación, cedió a lo que la serpiente le estaba diciendo y le pega una mordida. Y no se quedó conforme, le dijo, mira Adán, comí de la fruta. Y el otro también dice, a ver, vamos a ver, y le pega una mordida. Desobedecieron a lo que Dios les había dicho. No coman de él, porque el día que coman de él van a morir. Entonces la Biblia narra que en cuanto comieron se sintieron que estaban desnudos, porque sí, efectivamente ellos estaban desnudos, solo que la gracia de Dios estaba sobre ellos y por eso ellos estaban protegidos, no solo espiritualmente, sino físicamente ellos se sentían cubiertos, ellos se sentían protegidos. Pero cuando comieron, ahí pasó la separación de Dios con el hombre. Y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos y se empezaron a querer cubrir con unas hojas de higos, de los árboles de higos. Se empezaron a cubrir queriendo tapar su desnudez, queriendo tapar su vergüenza, como todo ser humano hace después de que ha pecado. Cada vez que pecamos nos sentimos mal y queremos cubrirnos de algo, porque sabemos que estamos mal y nos sentimos mal. Entonces bajó Dios y le dijo, Adán, ¿dónde estás? A mí me llama la atención y me da curiosidad saber por qué. Bueno, en realidad sí sé por qué, pero me llama la atención que Dios va directo y llama, Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no sabía que había sido Eva la que había cedido a la tentación primero y que le dio a su marido? Pero como el encargado del huerto era Adán, entonces fue y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le contestó, Señor, nos escondimos porque oímos tu voz y nos dio vergüenza porque estamos desnudos. Y el Señor le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Comiste del fruto del árbol que yo te dije que no comieras, ¿verdad? ¿Y qué creen que dijo Adán? Dijo, esa mujer que me diste comió y me dio, como si le hubiera abierto la boca y le hubiera echado a la fuerza o le hubiera puesto una pistola. Él voluntariamente comió, pero le dijo, le dio un castigo por haber, dijo, ahora con el sudor de tu frente vas a comer el pan de cada día. Y también le dijo a la mujer, ahora con dolor vas a dar a luz tus hijos. Y le dijo a la serpiente, por cuanto engañaste a la mujer, ahora te vas a arrastrar y polvo vas a comer todos los días de tu vida. Entonces ahí surgió una separación de Dios con el hombre. Es por eso que ahora nosotros, los seres humanos, a veces nos sentimos vacíos, nos sentimos como que algo nos hace falta, porque nos hace falta la presencia de Dios, nos hace falta la comunión con Dios. Por eso a veces nosotros decimos, ¿por qué estoy aquí? Quisiera no haber nacido. Hay momentos donde nosotros quisiéramos que la vida se nos extienda por 100 o 200 años o más. Pues así somos, no queremos morir. Pero algunas veces decimos, ay, ¿por qué estoy aquí?
¿Para qué Dios me hizo? Mejor no hubiera nacido. Y empezamos a cuestionarnos la razón por la que estamos aquí. Por eso le quiero decir que la razón por la que estamos aquí es que nosotros fuimos creados para adorar a Dios, para estar en comunión con Dios. Lo que nos tiene alejado de Dios a los seres humanos es el pecado, la desobediencia hacia Dios. Hemos transgredido sus mandamientos, hemos desobedecido por completo, todos, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay nadie. Pero le tengo buenas noticias, y esta es la buena noticia y esta es la parte más importante de la que le quiero hablar, que el castigo fue dado, pero dice que Dios, cuando da algo que a nosotros nos pesa, nos duele, también nos da una solución. Empezó a multiplicarse la maldad desde aquel día que Adán y Eva cayeron, empezó a crecer la humanidad y por lo mismo el pecado fue aumentando. Y en el Antiguo Testamento los judíos, los israelitas, los hebreos, ellos ofrecían sacrificio de animales. Ofrecían a la mejor oveja, el mejor buey, la mejor vaca. Los que no tenían vacas, ni ovejas, ni bueyes, ofrecían pajaritos de los más bonitos. Ellos los criaban desde chiquitos, los trataban bien, ofrecían lo mejor a Dios. Pero lo malo de eso era de que era una sola vez al año que podían ofrecer ese sacrificio. Y peor todavía, no iban ellos mismos a ofrecer ese sacrificio, sino que tenía que entrar el sumo sacerdote. Habían muchos sacerdotes, pero solo uno de ellos podía entrar al lugar santo a ofrecer el sacrificio a Dios. Porque en el Antiguo Testamento, cuando Israel estaba caminando por el desierto, Dios le dio la orden a Moisés que construyeran un tabernáculo. Un tabernáculo es un templo movible. Ellos lo podían armar, podían poner todo, lo desarmaban cuando se movían para otro lado, porque ellos venían de camino de ser esclavos a la libertad. Pero para eso hay un proceso, había un camino que tenían que atravesar. Y en ese lugar tenían que adorar a Dios, porque es necesario que todos los días adoremos a Dios. Entonces Dios le ordenó: me vas a construir un tabernáculo, lo vas a hacer así, así. Le dio las medidas, los colores, todo cómo lo iba a hacer. Y en medio, en el lugar santísimo, había un arca que se llamaba el arca del pacto, que contenía las 2 tablas en las que el Señor había escrito los 10 mandamientos. Tenía la vara de Aarón que reverdeció, una vara que estaba seca y volvió a retoñar, y tenía un poco de maná, recordándoles a ellos que Dios los había alimentado en el desierto cuando ellos empezaron a pedir comida. Entonces hasta ese lugar, porque estaba el atrio, que era como el patio donde toda la gente podía llegar, pero estaba el lugar santo donde habían otros elementos ahí que contenía el tabernáculo. Pero para ofrecer el sacrificio tenían que llegar hasta el lugar santísimo, lugar que no toda la gente tenía acceso, solamente el sumo sacerdote, un hombre que se tenía que guardar para Dios todos los días del año, todas las noches del año. Pero aún así, que ese hombre se guardaba, hacía su mejor esfuerzo para guardarse para Dios, aún así, si llevaba algún pecado, ahí adentro caía muerto. Y si alguien trataba de entrar a sacarlo y estaba mal, también caía muerto ahí. Entonces por eso le amarraban un lazo, una soga, como usted le quiera llamar, a su cintura, y le ponían unas campanitas. ¿Para qué las campanitas? Para que cuando ellos oían
la campanita sonando quería decir que el hombre estaba ahí, el sumo sacerdote estaba ahí ofreciendo el sacrificio para Dios. Pero mientras dejaba de sonar esas campanitas, que no creo que pasara muy seguido, pero eso era la instrucción, que si las campanitas dejaban de sonar, quería decir que ya había caído muerto, y con lo que le habían amarrado en la cintura lo tenían que jalar para afuera para que nadie entrara y le pasara lo mismo. Entonces, ahí, hasta ese lugar, solo un hombre podía entrar, el sumo sacerdote. Entonces, ahora ya no necesitamos hacer sacrificios de animales. Ya no. Alguien hizo un sacrificio perfecto. No se buscaron animales. No era una sangre para cubrir el pecado por un año y luego el otro año ofrecer sacrificio, sino que alguien llamado Jesús se sacrificó por nosotros, que éramos nosotros los que teníamos que morir de esa manera e ir directo a la condenación. Pero Él tomó, por amor, Él tomó nuestro lugar. Él pagó la deuda por nosotros, la deuda de la transgresión que nosotros habíamos transgredido, todo lo que Dios había establecido. Nosotros todos somos malos, pero aún así Dios no esperó que nosotros hiciéramos algo bueno, sino que aún siendo malos, dice la Biblia, que Él dio su vida por nosotros. Entonces, cuando nosotros aceptamos ese sacrificio y reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, entonces ahora tenemos entrada directo al trono de la gracia, al lugar santísimo, pero por medio de ese sumo sacerdote llamado Jesús, que no solo Él fue el sumo sacerdote que llevó el sacrificio ante Dios, sino fue el mismo sacrificio. Él mismo se sacrificó para poder que ahora nosotros tuviéramos entrada al Padre. Y cuando nosotros hacemos ese acto de que le creemos a Dios, que por cierto la fe no nace de nosotros, es Dios mismo que nos la da, y nosotros ponemos en práctica y abrimos nuestra boca y abrimos nuestro corazón y reconocemos de verdad que necesitamos ese perdón, que por cierto todo lo necesitamos todos los días. Entonces ahora tenemos entrada directo al Padre. Pero algo muy importante es que existe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene a morar dentro de nuestro corazón, y entonces ese vacío que estaba en nuestro corazón, que nosotros lo intentábamos llenar con ir a lugares que no son muy agradables, y hacer cosas, consumir cosas que no son agradables, hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces es ahí donde viene el Espíritu Santo, está el vacío, y viene el Espíritu Santo y llena ese vacío. Entonces ahora nos sentimos que ahora tenemos valor, que ahora valemos, porque nosotros valemos el sacrificio que Dios hizo, valemos la sangre de Cristo. Ahora tenemos alguien que nos ayuda, alguien a quien podemos ir directamente en confianza y orar a Él, pedir a Él socorro. Ahora, entonces ya no nos vamos a sentir vacíos, ahora nos vamos a sentir completos, aunque nuestra billetera no tenga nada, aunque nuestro refrigerador no tenga nada, nos vamos a sentir nosotros bien, en paz con Dios y en paz con los demás, porque ahora hemos reconocido, aceptado ese sacrificio. Ahora entonces tenemos ese valor, sentimos que somos amados por alguien. Pero la otra razón por la que también nos sentimos vacíos es que tenemos que amar a Dios. La razón por la que estamos aquí es que Dios nos hizo para que nosotros tuviéramos comunión con Él, para que nosotros lo amáramos a Él, que dice que nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Si Él no hubiera hecho nada, no es posible llegar hasta ese momento de que nosotros
regresamos a Dios. No se pudiera porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, el otro punto es que nosotros tenemos que amarnos entre nosotros mismos. Si todos los seres humanos nos amáramos unos a otros como el Señor nos lo recomendó, no hubieran homicidios, no hubieran robos, no hubieran asaltos, no hubieran chismes, no hubieran críticas, no hubieran calumnias, no hubieran adulterios, no hubiera nada de lo que existe. Esa es la otra razón por qué estamos aquí. Tenemos que amarnos unos a los otros. Y usted puede decir, es que yo no quería venir aquí a este mundo a sufrir. No, es que Dios no lo hizo a usted para sufrir. A consecuencia del pecado es que nosotros sufrimos. Y usted puede decir, yo no tengo la culpa que Adán y Eva pecaron. Sí, es verdad que usted no tiene la culpa que Adán y Eva pecaron. Pero ¿acaso usted no ha pecado? ¿Usted no ha pecado nunca? Independientemente de lo que Adán y Eva hayan hecho. Todos hemos pecado. Todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos reconciliarnos con Dios. Por medio de Jesús es la única manera. Todos necesitamos reconciliarnos y estar en paz con los demás. Entonces, ahora usted ya sabe para qué está aquí. Usted fue creado para adorar a Dios. No se lo puedo decir de otra forma más bonita, más adornada. Usted me entiende perfectamente. Es para que usted tenga una comunión con Dios y se someta a lo que Dios dice que hay que hacer y a lo que Dios dice que no hay que hacer. Lo que pasa es que el hombre ha sido tan orgulloso, tan altivo, que por ley queremos hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos agrada, que a mí nadie me manda. Yo me mando solo. Yo sé cómo hacer las cosas. Pero por ser así, de que creemos que sabemos cómo hacer las cosas, a veces hemos caído en asuntos donde al final reconocemos que no podemos nada. El Señor dijo, sin mí nada pueden hacer. Nada. Usted tal vez dirá, eso no es cierto. Es cierto. Porque si Dios no lo hubiera despertado a usted esta mañana, no hubiera, despiértate. Si Dios no le hubiera dado la vida, usted hoy no hubiera podido hacer nada en el transcurso del día o en el horario que usted lleva despierto hasta esta hora. No hubiera podido hacer nada, nada. Entonces es verdad que dice que sin mí nada pueden hacer. Usted puede decir, no, pues yo puedo hacer esto, puedo hacer eso. Sí, pero porque Dios lo despertó. Dios le dijo, despiértate. Si no lo hubiera despertado, simplemente usted estuviera así, tieso, frío, ya no estuviera aquí, no pudiera hacer nada. Entonces es la razón por la que es verdad lo que el Señor dice, sin mí nada pueden hacer. Y después ahí ya vienen otras cosas más, pero lo estoy dando lo más básico, lo más que cualquiera puede entender. Lo que pasa que, como le vuelvo a repetir, el hombre siempre ha sido así de orgulloso. El orgullo. Alguien dijo por ahí que el orgullo es el padre de todos los pecados. Porque ese fue el que llevó a Lucifer a querer rebelarse contra Dios. Y dijo, allá donde está el Señor, ahí me voy a sentar. Quería ser igual a Dios, cosa que eso nunca jamás nadie lo va a poder lograr. Pero él se sintió grande porque estaba cerca de Dios y quiso ser igual a Dios. El error más grande que pudo haber cometido es sentirse autosuficiente. Nadie de los que estamos aquí podemos nosotros mismos. O dígame, muchas veces nosotros queremos hacer a veces cosas que a veces falta una hora para que pase y decimos lo voy a hacer así, 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 con todos sus detalles y muchas veces no pasa. No, porque nosotros no podemos, para empezar, nosotros no podemos controlar el tiempo. Nosotros no podemos controlar a los demás.
A veces no podemos controlarnos ni nosotros mismos. Entonces, le voy a dejar esto en su corazón y agárrelo. Tome en cuenta lo que le estoy diciendo. Si usted dice, ¿para qué nací? ¿Por qué nací? ¿Qué estoy haciendo aquí? Mejor no hubiera venido, mejor me pasara esto, el otro, que no sé qué. Porque a todos nos ha pasado. Piense en que usted tiene el amor de Dios. El amor de Dios está ahí, esperándolo. Simplemente que usted está así y que usted voltee a ver a Dios y reciba eso. Entonces se va a mantener conectado con Dios y ya no se va a sentir solo. Ya no se va a sentir que nadie lo quiere, que lo rechazan, que lo humillan, que lo hacen de menos, que no vale nada, que todos los demás sí pueden y usted no. Eso no es cierto. Esas son cosas que el enemigo quiere que nosotros absorbamos y que las tengamos ahí para que nos estén atormentando, y después pueden pasar muchas cosas. A veces le amargamos la vida a otras personas y no nos la pasamos bien nosotros también por vivir de esa manera. Pero el día de hoy, ahora usted ya sabe que si usted quiere sentirse bien, necesita buscar de Dios. Si está pasando un momento donde usted cree que nadie le entiende, que los que le prometieron estar ahí, usted le llama, no le contestan, le textea, no le contestan, los busca, no están, porque así pasa. El ser humano le dice a uno, yo voy a estar ahí, o cualquier cosa dime con esto y el otro, pero no es cierto. No es cierto, en los momentos difíciles el único que está ahí es Dios. Y está ahí, ahí donde usted está, ahí. Pero Él no puede hacer nada. Él dice, la palabra del Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él toca la puerta de su corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, eso es algo muy, pero muy bonito. Si a usted le gustaría experimentarlo, usted puede, si quiere, busque una iglesia donde prediquen la palabra. Puede, cómprese una Biblia y empiece a leerla, empiece a conectarse con Dios. Y usted va a empezar a experimentar la verdadera vida. Porque la palabra del Señor dice que el que no ha recibido al Señor está muerto en delitos y pecados. Entonces, cuando usted acepte a Cristo en su corazón, va a recibir la verdadera vida. Usted decide. Yo simplemente le estoy explicando lo que la palabra del Señor dice. La decisión es suya. Nadie lo puede obligar. Nadie le puede decir esto, haz aquello. Cada quien decide. Pero eso sí, lo que decidamos tiene consecuencias. Se lo dejo ahí. Dios le bendiga.